El psicólogo no puede quedarse encerrado en unos estados mentales, no son parejos en todos. Interesarse pues ya por sus problemas externos, ¿no? Fuera de la universidad o de repente pasa algo. El psicólogo, por ejemplo, va y acompaña al primer profesor que entra a clase, pero con fines terapéuticos, no para gente que quería ser actores, ¿no? Muchos de los estudiantes vienen de familias pues, disfuncionales. Lo llevas a una terapias grupales o terapias individuales. La salud mental realmente no se le da la seriedad del caso ni la responsabilidad, se asume con la responsabilidad del caso. Se olvide del estudio por unas horas. La pandemia ha cambiado los estados conductuales de muchas personas. Si estuviera loco, evitaría ir al psicólogo más bien. Y el caso generalmente de los chicos que se suicidan es porque no reconocen de que están viviendo una patología. El profesor que tiene, pues, está formado, ¿cómo se llama?, para enseñar y tiene toda la vocación de enseñar, siempre se queda conversando un poco más con sus alumnos. Nos encontramos aquí con el psicólogo clínico Freddy Criado Velarde y el día de hoy vamos a hablar un poquito de un tema que nos preocupa bastante. Sabemos que hace unos meses ocurrió un lamentable suceso en una de las universidades acá en Lima. Un estudiante decidió lanzarse del piso 12 y esto se suma a los casos que ya han habido con anterioridad y es algo preocupante el saber qué tanto puede afectar la salud mental y el estrés en la decisión que toman hoy en día los estudiantes, ¿no? Buenos días, doctor. Buenos días, señorita. ¿Puede un poquito contarnos, para empezar, ¿no? Sobre su trayectoria durante este tiempo como psicólogo? ¿Cómo empezó? Bueno, soy psicólogo clínico y he empezado ejercer en el Hospital Carrión, en el Hospital Alcorrera, luego he pasado al sistema educativo, ¿no? Donde me he desarrollado en la UGEL, en la Dirección Regional de Lima, en el Ministerio de Educación, y luego después, ya por propia iniciativa, en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, donde trabajo directamente con los jóvenes, ¿no? Estos jóvenes necesitan el acercamiento del psicólogo, ¿no? El psicólogo no puede estar en un ámbito cerrado, en su oficina. Tiene que estar recorriendo, conversando con el alumnado, claro, enterándose un poco de sus problemas, e inclusive escuchar a sus compañeros que lo van describiendo cómo van cambiando sus estados de conducta para poder captarlo y tratarlo, aconsejarlo, ¿no? Terapéuticamente, ¿no? Sí, bueno, vamos a centrarnos un poquito en el lado de educación. ¿Usted hoy en día cómo cree que está la salud y el estado emocional de los estudiantes universitarios? Hoy en día la presión es muy fuerte, claro, porque el estudiante va con la idea de terminar una carrera rápida, ¿no? De no atrasarse, ¿no? Y de tener ingresos económicos ya. Y bueno, también que empiezan muy chiquitos, ¿no? 17 años ya están estudiando una carrera, claro, universitaria. La edad es importante, porque ¿qué pasa? De que entre la pubertad y la adolescencia, por falta de algunas proteínas, vitaminas y minerales en el organismo, se producen brotes de algunas enfermedades mentales, ¿no? Entonces eso es lo que hace de que el alumno no resista la presión que le da la educación, y algunos tienen que estudiar y trabajar, claro, entonces la presión es más. Por eso le decía yo de que el psicólogo no puede quedarse en su ámbito cerrado, tiene que caminar un poco por el colegio o por el campus universitario para irse enterando de los cambios conductuales de los estudiantes. Bueno, sabemos que, como ya mencionó, hay estudiantes que también tienen que trabajar a la par, sí, pero resaltan algunos factores, ¿no? Para ver el estado mental de los estudiantes. ¿Cuáles son los factores que te podrían como que dar señal o de que algo está ocurriendo con el estudiante? Claro, sobre todo los estados depresivos. Hay alumnos que comienzan a volverse demasiado introvertidos, ¿no? Demasiado callados, otros que están bostezando a cada rato, puede ser que tuvieran sueño siempre,
y comienzan ya un poquito a despreocuparse de su apariencia física, ¿no? Un poquito encerrarse en sí mismos. A esos alumnos que se van encerrando en sí mismos hay que pues tratar de llegar a ellos. ¿Mediante quiénes se llega a ellos? Mediante sus propios alumnos, sus propios, compañeros, ¿no? Claro. Por eso que le decía que el psicólogo no puede quedarse encerrado en una oficina. El psicólogo tiene que caminar y estar un poco en contacto con los alumnos. Pero son los mismos estudiantes quienes se pueden dar cuenta de lo que está pasando también, ¿no? Claro, ellos tienen que un poco conversar con el psicólogo y decirle, ¿sabe qué? Fulanito está cambiando su conducta, no sé qué tiene, ¿no? Para ti, para acongojado. Entonces ya eso facilita un poco que el psicólogo lo pueda citar o pueda acercarse a él directamente y conversar, ¿no? Para saber qué sucede pues en su psiquis, ¿no? Ahora, usted menciona de que el psicólogo tiene que estar en el campo prácticamente viendo a los estudiantes, como velando más que todo por su salud mental. Se puede decir que estos sucesos son evitables, ¿no? Claro. Pero, ¿qué es lo que falla? ¿Por qué llega a pasar si se supone que la institución brinda un apoyo también emocional? Claro, lo que falla es de que todos los estados conductuales y los estados mentales no son parejos en todos, ¿no? Un estímulo hacia un organismo, todos los organismos no van a responder de la misma manera. Entonces, la presión del estudio tiene que ser gradual, ¿no? No se puede, el docente tiene que darse de cuenta que la estimulación educativa que le está dando no va a responder en todos los organismos iguales, ¿no? Y si él se da cuenta de que un alumno que empezó brillante comienza a recaer, entonces pues inmediatamente tiene que o darle aviso al psicólogo o conversar con él y interesarse pues, ya por sus problemas externos, ¿no? Fuera de la universidad o de repente le pasa algo. Bueno, lo vemos más que todo en un caso de un estudiante que cambia su manera, ¿no? Claro. De actuar, pero si es un estudiante que inicia como bajoneado, como con los temas que usted nos está mencionando, ¿cómo se puede identificar esto? Claro, se puede identificar cuando nosotros, el psicólogo, por ejemplo, va y acompaña al primer profesor que entra a clase, ¿no? Y comienza a observarlos cómo ellos intervienen, por ejemplo, cuando el profesor hace una pregunta abierta, ¿no? Quiénes son los que intervienen y quiénes son los que se van escondiendo. Siempre hay alumnos que cuando hacen una pregunta abierta para que intervengan, se van bajando, se van escurriendo en el asiento para que no lo vean. Ya, esos alumnos son los que potencialmente podrían presentar problemas, ¿no? Porque quieren pasar pues desapercibidos, no porque de repente no sepan, sino simplemente están desarrollando ya algún tipo de problema, algún tipo de posible así timidez que no los hace espontáneos, ¿no? Y de eso podría citarte un caso en la universidad donde yo he enseñado. Claro. Que siento todavía un estudiante que cree el teatro universitario, pero con fines terapéuticos, no para gente que quería ser actores, ¿no? Sino con fines terapéuticos. O sea, por ejemplo, esos alumnos tímidos que agobiados por el estrés de estar con exámenes y trabajo y todas esas cosas, allí podían presentar sus problemas. Y de los problemas de todos los alumnos hacíamos una obra de teatro, ¿no? Y inclusive le dábamos no solamente drama, sino, ¿cómo se llama? Era comedia, una tragicomedia. Empezaba como un drama y terminaba como una comedia, ¿no? Es como un desfogue más que todo para el mismo estudiante. Claro, lo vemos como un apoyo que el estudiante le puede servir, pero aparte de esta forma, llevándonos al arte, ¿qué otras maneras necesita? ¿Cuál es el otro apoyo que necesita el estudiante? Claro, ya es la forma terapéutica, ¿no? Ya las dinámicas terapéuticas que generalmente deben ser grupales cuando son estudiantes,
un poco también interesarse en cómo va su familia. Muchos de los estudiantes vienen de familias pues, disfuncionales, Claro. ¿no? Entonces el psicólogo debe saber de dónde viene el alumno, quiénes son sus padres, ¿no? Porque ya está desarrollando un problema mental, un problema de conducta. A veces el estudiante tal vez él mismo no puede como darse cuenta de lo que le está pasando, pero ¿qué tan común es que un estudiante vaya a pedir ayuda a un psicólogo o tal vez el círculo que está, bueno, a su alrededor busque una ayuda para esta persona? Claro, ¿qué pasa de que aún existe la idea de que quien busca a un psicólogo es porque está loco? Claro, eso es algo, un Entonces, tema que todavía no podemos... Eso no se supera aún, pero realmente quien se da cuenta de que está cambiando y busca al psicólogo es porque ya tiene cierto grado de cultura y sabe que la persona con problemas de conducta pues va al psicólogo no porque necesariamente esté desarrollando una enfermedad mental. Hay diferencias, ¿no? Entre problemas de conducta, el síndrome y la enfermedad, ¿no? Son cosas distintas, ¿no? ¿Nos podría dar un poco de detalle de cuáles son las diferencias entre estos tres? El problema de conducta es cuando ya uno comienza a desarrollar como una depresión, por ejemplo, o un tic, ¿no? O hay gente que, por ejemplo, siente ganas de llorar siempre. Sí. Entonces, esos son problemas de conducta, ¿no? Conductuales que se pueden tratar, ¿no? Terapéuticamente, ¿no? Y cuando hay una presunción de una enfermedad, de una patología, entonces la terapia tiene que ser directa, persona a persona, para hacer una presunción diagnóstica. Con esa presunción diagnóstica tú lo llevas a terapias grupales o a terapias individuales, y si no haces un informe, si no lo supera, y ahí sí lo pasas al psiquiatra, ¿no? Claro. El psiquiatra va a hacer lo mismo, ¿no? Lo va a evaluar y le va a dar un medicamento para que estabilizarlo, y se lo va a regresar al psicólogo, porque el psiquiatra no hace terapias psicológicas. Y justo menciona a los psiquiatras, muchos tienen esta confusión entre psicólogo y psiquiatra, no saben a qué acudir, muchos quieren ir de frente a un psiquiatra, pero siempre los derivan, ¿no?, a un psicólogo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Claro, ¿qué pasa? Que los psicólogos evaluamos, hacemos la presunción diagnóstica, ¿no? Y el psiquiatra, con esa presunción diagnostica y te da tu pastilla. ¿No? El psiquiatra prácticamente te medica, Medica, claro. Entonces, ¿qué pasa? Y después lo regresa porque él no hace pues terapias, ¿no? Él hace terapia individual, no hace terapia grupal ni dinámicas grupales, ¿no? Ya cuando hay un diagnóstico podemos decir que se tiene que trabajar de la mano, ¿no? Tanto psicólogo como psiquiatra. Claro. Y eso no quiere decir que se esté desarrollando una patología. O sea, una enfermedad, ¿no? Una enfermedad mental. Simplemente son brotes o son conductas, algunas conductas que podrían describir una patología. Por ejemplo, la persona que tiene la manía de la limpieza. No podemos decir que eso es una enfermedad mental. Simplemente es una monomanía que hay que irla corrigiendo poco a poco, ¿no? Claro. Regresando al tema universitario, ¿usted cree que las universidades están haciendo lo suficiente en cuanto a la prevención, en cuanto a lo que es salud mental hoy en día con sus estudiantes? No creo, porque si lo estuvieran haciendo por facultad ya habría por lo menos un psicólogo. Claro. ¿No? La salud mental realmente no se le da la seriedad del caso ni la responsabilidad, se asume con la responsabilidad del caso. No se cree que porque es joven se le puede ahí estar machacando conocimientos, inclusive interrumpiendo su vida diaria y personal, ¿no? Porque he visto alumnos que inclusive van los domingos a asistir a clase, ¿no? Entonces, si no hay un periodo de descanso, un periodo donde hay un desfogue emocional, donde el alumno se dedique a otra cosa y se olvide del estudio por unas horas. Hablamos también estresamos. Exacto, pero también hablamos de estudiantes que vienen pasando
un episodio o han pasado un episodio muy fuerte en sus vidas. Hace, ya un par de años tuvimos lo que era la pandemia y muchos quedaron, se dice que muchos quedaron mal en cuanto a emociones, y esto puede afectar bastante y puede también, con el estrés académico puede desembocar en algo grave. Claro, la pandemia ha cambiado los estados conductuales de muchas personas, no solamente los estudiantes, y en el estudiante se acentúa porque recibe el estrés del contacto personal. ¿Qué prohibía esta enfermedad del COVID? ¿No? De que no haya mucho contacto personal. Exacto, ¿no? De que siempre tener una barrera, ¿no? Entonces, actualmente se rompe esa barrera, se vuelve al contacto personal, y quien no ha asimilado, quien cree que todavía puede contagiarse, comienza a hacer un estado de estrés. Y eso sumándolo al estrés universitario. Al estrés universitario termina pues en aproximarse a una psicosis, ¿no? Entonces, la psicosis es una idea persecutoria que dice que te vas a contagiar de todo, ¿no? Y pues lo puede llevar a la autoeliminación, porque dice, bueno, si ya estoy enfermo y soy incurable, mejor me elimino. Claro. Y bueno, están dado los casos que se están dando, y tras que tenemos el antecedente de la pandemia, muchas entidades también han querido exigir un examen psicológico a algunos estudiantes, trabajadores, etcétera, pero las personas mismas a veces están en contra de esto, ¿no? Pero ¿usted qué opina? Pero porque un examen psicológico es una prueba, un test que te van a tomar, que eso no describe una patología, es una enfermedad, ¿no? O sea, nosotros le decimos patología a las enfermedades, pero ¿no? Es una enfermedad. Ya, no describe, simplemente te da un perfil, un rasgo, ¿no? Todavía tenemos también el tabú, pues, ¿no? De ir a un psicólogo. Tal vez eso puede afectar, tal vez que... Afecta, necesariamente afecta, porque la gente no ha superado, a pesar de que ya han pasado muchos años en los cuales existe la carrera, pero la gente, como te decía, cree que va al psicólogo el que está loco. No, si estuviera loco, evitaría ir al psicólogo más bien, porque casualmente el paciente con problemas mentales no reconoce su enfermedad. Y el caso generalmente de los chicos que se suicidan es porque no reconocen de que están viviendo una patología y de que su depresión los está llevando a la autoeliminación. Y en estos casos, ¿cómo un docente o como algún compañero que nota algo puede ayudar? Puede ayudar pues conversando con el profesor, ¿no? El profesor sabe que está pasando algo con este alumno, con este compañero. Antes no era así, ¿no? Porque has cambiado. También tenemos el tema de que en algunas universidades a veces el docente solamente no va mucho a ver prácticamente la vida del estudiante, sino en el momento de la clase, y ya después de que termina la clase, a veces hay docentes que no toman mucho interés en la manera de ser el estudiante, pero entonces el compañero mismo tal vez él no va a recurrir a un docente. ¿Cómo puede ayudarlo? Claro, por eso tiene que haber al psicólogo, pues. No, si un compañero se da cuenta de que mi otro compañero está pues decayendo, no solamente académicamente, sino también en su estado de salud, voy y converso con él, con el psicólogo. Pero realmente el profesor que tiene pues está formado para enseñar y tiene toda la vocación de enseñar, siempre se queda conversando un poco más con sus alumnos. Claro, sí. ¿No? Siempre se queda conversando un poco más, siempre comparte un poco más con sus alumnos, ¿no? En la docencia universitaria, no quiero ponerme como ejemplo, pero yo compartía con mis alumnos. Tenía las últimas horas ya de la noche cuando todo el mundo estaba bostezando, y a veces que salíamos en grupo al paradero conversando ya de cosas externas, y bueno, pues yo era psicólogo y los estaba estudiando, ¿no? Sí. Un poquito para cerrar, ¿cómo podemos decir qué es lo más importante que se debería decir al
la sociedad estudiantil sobre el manejo de la salud mental o sobre el estrés universitario que se vive hoy en día? Ya, ¿qué pasa? De que tenemos que orientar a los alumnos a comunicar sus estados mentales, a comunicar sus cambios de conducta, ¿no? Y cuando se mide el examen de admisión, Ujú. ¿no? Sí. Y se hace, hay un examen que llaman uno de conocimientos y el otro de Mm, hay un examen de conocimientos y uno de actitudes. exacto, no de Ya, actitudes. entonces, ese de aptitudes, hay una diferencia, que es actitudes y hay aptitudes, Claro. ¿no? En el examen ¿Cuál de es la la diferencia? diferencia es que actitud es la postura física que tú tomas frente a la carrera, y aptitud es la postura mental, psicológica que tú tomas frente a la carrera. Entonces allí se debe aplicar o introducir una pequeña pruebita psicológica, porque el problema de estos exámenes es que no miden psicológicamente. Y ahí se puede Y ahí prevenir. se puede prevenir, no se puede saber qué tipo de alumnos estamos poniendo en la carrera, ¿no? Por decirte, si de repente estamos metiendo a un psicópata a estudiar medicina, ¿no? Claro. Y cosas así, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que no es el caso, o alguien que simplemente le gusta, cree que para estudiar, por ejemplo, ingeniería, se presenta solamente para ganar dinero y punto, o no tiene vocación, ¿no? Y se ve en muchos profesionales de que no, realmente lo único que le interesa es pues El ganar. el ganar dinero, y no realmente dedicarse vocacionalmente a ser un buen profesional, ¿no? Si ahora mismo hay alguien escuchando que tal vez se siente mal, no sabe a dónde recurrir, ¿cuál es el mensaje que usted le daría directamente a esa persona? Yo creo que buscar ayuda, ¿no? Y buscar ayuda psicológica, Sí. ¿no? Creo que en todas las postas médicas del Perú hay un psicólogo, ¿no? O un psicólogo particular. En todos los hospitales hay también un psicólogo, ¿no? Pedir que desgraciadamente el sistema pues hace de que un poquito sea difícil llegar al psicólogo, ¿no? Por eso es que las entidades educativas deben tener su departamento psicológico o su psicólogo, para que les facilitarle un poco al alumno pues tratamiento estresante, ¿no? Bueno, agradecerle por haber venido a hablar con nosotros de este tema que nos está preocupando. Creo que nos queda bastante claro de que la ayuda y la salud mental es importante hoy en día, porque muchos estudiantes vivimos con un estrés fuerte. Entonces no hay que tener miedo de ir y acudir a ayuda a un psicólogo. Eso es lo que hemos venido conversando y bueno, agradecer sobre todo, ¿no? No problema, estamos a su servicio. Bueno, estuvimos con el psicólogo clínico Freddy Criado hablando un poco de cómo afecta el estrés universitario hoy en día y cómo podemos ayudar y cómo podemos ayudarnos a nosotros como estudiantes a evitar tal vez llegar a casos más fuertes.